Hola chicos, bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado Emprendedores que Inspiran, donde pues nuestros invitados les dejan a ustedes cápsulas educativas que puedan implementar en su negocio o en su marca personal. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Alex Creativo, es uno de los creadores de contenido que más sigo acá en Instagram y él ayuda a emprendedores y a marcas también a crear contenido que conecte, contenido que inspire, que levante emociones y que ayude a crear comunidad. Bienvenido, Alex. Vamos a darle la bienvenida. Yo le digo con mucho cariño el profe. Hola, Bienvenido, profe, Alex. buenos ¿Cómo estás? días. Bien, Buenos gracias, profe. días. Y la profe verdadera eres tú, la auténtica, con tu Insta Escuela que la está rompiendo. Un gusto estar con ustedes aquí en este programa. Muchas gracias Gracias, por la gracias. invitación. Gracias, Alex, por aceptar la invitación, por tu tiempo y bueno, por querer aportar también valor a las personas que se van a conectar el día de hoy. Gracias, Por gracias. acá, por acá, por acá te tengo unas preguntas. Van a ser, el formato va a ser el siguiente, son 3 preguntas. Y bueno, al final quiero que me des unos consejos. Espero que no Y estén difíciles, profe, que no me vayas a corchar. bueno, Alex está en Colombia. También quería pues comunicarle eso. Alex está en Colombia y es también fanático del café como yo. Eso también nos ha conectado aquí en esta red social. Lo dejé justamente afuera, de que iba a traer uno, pero me quedó. Bueno, bueno, profe, sabemos que crear contenido en redes sociales es un arte. Pareciera que fuese una tarea fácil. Cuando comencé también en redes sociales tenía como este concepto de que no, publicar contenido y ya. Y luego cuando vamos en este camino nos vamos dando cuenta que es un arte, que hay muchas cosas que hay que conocer de fondo para empezar a crear contenido de valor. Y esa es una de las preguntas que te quiero hacer. ¿Qué tenemos que conocer nosotros como marca, como creadores de contenido, como por decir el detrás del fondo como tal? ¿Qué tenemos que conocer antes de empezar a crear contenido de valor en redes sociales? Bueno, empezando, me gustó el tema, el título del arte de crear contenido, porque en realidad es un arte. Eh, Ahora yo también después de ya introducirme en este mundo de la creación de contenido, lo veo como un viaje. Yo lo comparo como irse de viaje. Entonces, ¿qué necesita uno antes de irse de viaje? Primero uno necesita el destino, saber a dónde va a ir. Entonces, digamos, yo digo, voy a ir a Lima, Perú, o a Guayaquil, ¿cierto? O a Barranquilla, Colombia. Entonces, antes de crear contenido, uno debe saber los objetivos, ¿sí? Debe tener claro qué objetivos persigue con ese contenido y así de esa manera cuadrar la estrategia, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo viajar a Lima que viajar a Guayaquil. Entonces, dependiendo del destino, dependiendo de mi objetivo, entonces así armo mi estrategia para llegar allá. Entonces, esto me va a ayudar a tomar las decisiones a lo largo del viaje, ¿no? Digamos que los objetivos son como ese GPS que le muestra a uno el norte y, y no se desubica, ¿no? Porque uno de los mayores problemas de muchos creadores de contenido es que pierden el norte, ¿sí? Por ejemplo, hoy empiezan hablando acerca de cómo crecer en Instagram y después entonces los ve uno hablando acerca de trucos de Canva o hablando de diseño o hablando de cómo hacer tortas para cumpleaños o para algo así, ¿no? Entonces, uno, los objetivos. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Disculpa que te El que, interrumpa, que no solamente se pierde el foco en cambios de temática y hablando de tantas cosas, sino también en querer crecer aceleradamente. Veo creadores de contenido que hasta se pierde el norte por querer hackear el algoritmo de Instagram. No sé por si te pasa ejemplo, también que empiezan hablando de un tema, pero terminan es viendo cómo hackean el algoritmo o ponen toda la energía y el foco en los hashtags o viendo qué fórmula mágica pueden conseguir y se pierden completamente de la temática. No sé si has percibido eso también en claro, redes sociales. claro que sí, totalmente. De hecho, muchas personas tienen como objetivo, por ejemplo, tener muchos seguidores, crecer en Instagram. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué crecer en Instagram?
A veces la única razón es por tener un número que destacar. Entonces, aparte de los objetivos, antes de crear contenido también debemos tener clara nuestra propuesta de valor, ¿no? Que es otro tema interesante porque a veces uno se lanza a crear contenido, pero no tiene claro qué ofrece, ni sobre qué va a hablar, ni a quiénes se va a dirigir y por qué esas personas tienen que escucharme a mí o hacerme caso a mí. Entonces, me pasó incluso a mí que de entrada empecé hablando de cosas que no tenía autoridad, digamos, porque, por ejemplo, tenía unos pocos seguidores, entonces, ¿cómo crecer en Instagram? Y eso lo veo mucho. ¿Cómo crecer en Instagram? Un post, me encuentro por ahí, entonces miro el perfil, la persona tiene 500 seguidores, 200 seguidores. Entonces, hay que, digamos, tener coherencia y crear una propuesta de valor eh, en el sentido de que qué es lo que quiero yo aportar a la audiencia. Quiero informar, quiero culturizar, quiero entretener, de pronto solamente lo que quiero es hacer reír, pero alguna cosa que sea diferenciadora, ¿no? Que tú aportes. Y eso se debe ver incluso desde la biografía, ¿no? También, y esto es súper importante, antes de crear contenido hay que tener claro a quién nos vamos a dirigir, porque al principio pasa que uno quiere hablarle a todo el mundo, ¿sí? Entonces no tiene definido un público objetivo, entonces empieza a hablarle a todos y al final, como pues todo el mundo sabe, no le hablamos a nadie. Entonces, ¿a qué público me dirijo? ¿Qué cosas le gusta? ¿Qué temas le gusta a ese público? Entonces, en base a eso desarrollo el contenido, los formatos, porque capaz que de pronto a mi público objetivo no le gusten los reels, por ejemplo, y prefiera consumir contenido en carrusel. O capaz que mi público objetivo ni siquiera esté en Instagram, sino que esté en otra red social. Entonces, por eso es importante entonces considerar eso. Y finalmente yo creo que algo, uno cuando se va de viaje lista la maleta, ¿cierto? Lista la ropa que se va a poner y todo. Entonces, cuando va a crear contenido, también tiene que alistar su personalidad, su estilo, una voz, una personalidad, eh, transmitir una imagen también, una identidad visual. Entonces, hay que decidir cómo va a ser nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, si le voy a hablar de manera informal o formal a ese público objetivo, si voy a tratarlo de tú o de usted. Todo eso hay que definirlo antes de crear contenido, que no les pase como a mí, que todo eso fue sobre la marcha. Entonces, al principio yo era una mezcla de todos los creadores de contenido que eran mis referentes y después ya sí tuve la oportunidad de encontrar mi estilo propio. Bueno, eso que acabas de decir es interesante, pero incluso no está tan, o sea, no está tan mal que haya pasado así, porque incluso no sé si has leído el libro de Aprende a promocionar tu trabajo, que te recomienda que colecciones ideas antes de Uh comenzar y -huh. que tengas referentes y que, bueno, ya luego, después de tener esa colección de ideas y de crear contenido en base a tus referentes, ya vayas consiguiendo como una voz, como te pasó a ti. Sí, claro, al Incluso principio es también, un impulso y ya después que uno coge impulso, bueno, ya uno se va acomodando. claro, claro, excelente. Y en esos tips que nos diste, en ese viaje que tú planteas de preparar las maletas, de saber a dónde vas, y dependiendo de ese destino, pues vas a plantear tus objetivos. Dijiste algo interesante que es la diferenciación. Y parte de eso es la segunda pregunta que te tenía. Yo leí un post que tú colocaste que decía, bueno, ya basta de contenido de valor porque las redes sociales están como saturadas, entonces muchas veces vamos deslizando en el feed o cualquier otra red social, también me pasa en YouTube y vemos como que el mismo contenido. Sobre todo porque el algoritmo también, los algoritmos, cuando vemos un contenido nos sugiere algo similar. Uh -huh. Entonces, desde ahí como que inicia una cadena y entonces empezamos a ver en el día como que los mismos posts. Entonces, hay un post que me gustó mucho que tú publicaste de basta el contenido de valor y que ya la gente como consumidor estaba como agotada de esa repetición. O
sea, parece que uno publica y 1, 2, 3 de la tarde, 4, 5, van como en cadena el mismo contenido. Entonces, esa era la segunda pregunta que quería hacerte. ¿Cómo diferenciarse entre tantos creadores de contenido hablando de un mismo tema? Esa sería como que la segunda pregunta. Bueno, la respuesta es tanto sencilla como difícil, ¿no? Todos tenemos una forma diferente de ver el mundo. Tú tienes una forma diferente de ver el mundo, yo también. Entonces, yo creo que la manera de diferenciarnos en medio de tanto contenido repetitivo es hablando de lo mismo, pero de una forma diferente. O sea, por ejemplo, hablando desde tu experiencia, desde tu perspectiva, que no es igual a la de nadie, es tuya, es única, ¿sí? Poniéndole tu personalidad. Ahora, muchas veces se ha hablado de que para diferenciarse entonces hay que coger, o sea, se tiene esa idea equivocada. Entonces yo cojo, miro a Elma, la profe, entonces veo su contenido, entonces, voy a usarlo y le voy a poner mi toque. Pero entonces, mmm, ahí más bien yo lo llamaría como contenido remolque, o sea, yo me voy remolcando en lo que a él le ha funcionado y solamente lo maquillo un poco para que no se note la copia, ¿no? Entonces yo creo que es mejor uno. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo tuve claro desde el principio, porque yo soy así también en mi vida personal, es que si la mayoría de la gente va hacia la derecha, yo voy para la izquierda. Entonces, por eso todos en Instagram me conocen que mis opiniones son diferentes a la de la mayoría de creadores de contenido. Entonces yo creo que eso es un plus. Por ejemplo, hay dos creadores de contenido que quieren hacer cursos de maquillaje hay un montón. Pero entonces hay una, María, que le gusta el maquillaje, colores vivos, neón, y digamos su curso va dirigido a chicas que más que todo van maquilladas, pero para la discoteca y cosas así más informales, ¿sí? Pero está Elba, que le gustan más los tonos neutros y digamos que su curso de maquillaje va dirigido ya a ocasiones formales. Entonces ambos son cursos de maquillaje, pero tienen un enfoque diferente, ¿sí? Y van de acuerdo a la personalidad de cada uno. Entonces, también, por ejemplo, enfocarse en un nicho de mercado específico. Yo no sé si tú has oído hablar del yoga facial. No, no, no lo he escuchado. No lo he Yoga escuchado. facial, yo tampoco lo había escuchado hasta que encontré en Instagram una creadora que hace yoga facial. Entonces, básicamente lo que hace ella es que se enfoca en ejercicios de relajamiento de la cara, Ok. ¿sí? Entonces, eso es algo, yo hasta ahora no he visto otro, solamente a ella. Entonces, lógicamente, ella se Wow. diferencia, Una ¿sí? referente, claro. Exacto, digamos que Ah, ella, ah, su nicho o su profesión es el yoga, ¿sí? En general, pero se ok. enfocó en eso. Aquí te dice buenos días los chicos de SB Company Technology. Te dice buenos Buenos días. días. Está aquí en vivo, están conectados saludándote. Bueno, eso es interesante. Cómo una marca se puede entonces posicionar hablando quizás de la misma temática, pero como quien diría, rinconándose en un nicho como más específico y hablando de un tema más específico, ¿no? Más Claro, particular. a veces lo que puede diferenciar es, por ejemplo, el humor, la forma en que tú Ok, eh, dices las cosas, pero con un toque de humor. Los demás son más cuadriculados, más serios, más pragmáticos, pero tú le pones ese humor, a veces humor negro, a veces un humor sarcástico. Eh, por ejemplo, yo recuerdo un diseñador, un video que vi de un diseñador de cómo borrar una foto, un objeto de una foto en Photoshop. Videos como esos de diseñadores hay miles, pero entonces dijo, ¿cómo borrar a tu ex de una foto? Algo así. Entonces, lógicamente, pues, eso capta la atención y claro. le da un poco de humor a algo que de lo que ya se ha hablado mucho, ¿no? En cuanto a productos, ya es más difícil, porque, por ejemplo, si yo vendo productos, si yo vendo café, eso hay un montón de gente que vende café, ¿no? Entonces ya ahí no sería hablar de mi producto, sino ya la diferencia no sería en el producto, sino en cómo vendo yo mi producto. Entonces hay que buscar, por ejemplo, detalles en mi producto que de pronto no tengan otros, algún detalle en específico, eh, O enfocarse la en una experiencia, ¿no? característica También. o la experiencia en la venta o en la atención del usuario.
Por ejemplo, hay algo tan aparentemente tan sencillo, pero que hace una diferencia es la atención al cliente en el proceso post-compra, por ejemplo. Muchas empresas, muchos emprendimientos fallan en eso. O sea, hacen la venta y listo, se olvidan. A mí me ha pasado, yo he comprado un montón de cosas por internet y más nunca me han preguntado cómo me fue, lo recomendaría, nada. Entonces, ahí siempre hay digamos, un huequito donde uno buscar y, y, y ser diferente a los demás. Excelente. Excelente. Hace poco vi una cafetería que hacía como reels con los audios en tendencia y me llamó mucho la atención, o sea, la creatividad que tenía para adaptar los audios en tendencia con lo que estaba haciendo en la cafetería. Exacto. O, por ejemplo, páginas o emprendimientos que hacen tortas, hay un montón en Instagram, todos los que tú quieras, pero a alguien se le ocurrió hacer tortas con los memes de Ok, Flor, con los memes con muchos memes. Entonces a alguien se le ocurrió eso y se diferenció, entonces ahora todos vienen por ahí. Entonces ahora empiezas a claro, ver tú un montón de tortas con memes, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera, siempre la hay. Todo está digamos, eh, dicho o creado, pero hay alguna forma de innovar siempre. En un mercado saturado siempre hay una manera de innovar. Y no se excelente, necesita tener muchos millones de dólares para hacerlo, ¿sí? Solamente es cuestión de creatividad. excelente. Eso que dices de los memes y de las tendencias, sí quería preguntarte cómo, cuando trabajas con las marcas, cómo llegan a un acuerdo para decir, mira, yo no quiero crear contenido entretenido o se me es incómodo, porque a mí me pasa que exploré con el contenido divertido, pero a la final no me sentía cómoda al momento que lo publicaba, ¿no? Entonces, como tú dijiste hace unos minutos, que bueno, va a depender Sí. de tu personalidad también, o bueno, simplemente la manera que quieres compartir contenido, porque yo quizás puedo decirte un chiste en mi vida cotidiana, pero al momento de compartir contenido no me siento cómoda haciéndolo a través de chistes. Entonces, como he visto que muchas marcas se montan en ese tren de la tendencia y muchas veces como que no se ve como forzado. Entonces, ¿qué opinas tú de las marcas que se montan en ese tren así y se ve como forzado o en qué momento podemos negociar, compartir contenido entretenido y cuándo no? Bueno, es una pregunta muy buena. Yo creo que el contenido es el reflejo también de la personalidad del creador, ¿no? Por Ok, ejemplo, yo al ver tu contenido sabía que eras una persona más bien como eh, introvertida, como eh, no tan así como yo, si eres totalmente diferente. Entonces, lógicamente, hacer reels como lo mío o postear memes como que yo a veces posteo, digamos, no van alineados con tu personalidad y está bien, uno no puede sacrificar los valores por digamos, una tendencia. Y lo mismo pasa con las marcas de negocio, de empresa. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, me aseguro en el brief que la persona, que la marca, eh, me indique claramente cuáles son los valores, cuál es su voz. Si todavía no la tiene clara, entonces hay que ayudarlos en ese proceso de encontrarla, ¿no? Entonces, y también va a defender mucho de los nichos, ¿no? Por ejemplo, si la marca es un abogado, pues lógicamente el humor como que no cuadraría mucho, ¿sí? Ahí tendría que ser un poco más serio, ¿no? Entonces las tendencias no son para todos igual, pero sí creo que siempre al contenido hay que ponerle como un toque de picante, de sal, de sabor, ¿no? Sí. claro, que no sea, que no caiga como en el extremo de ser aburrido, Ser insípido, sí, sí. O sea, claro. sí, por ejemplo, es muy útil y tiene un montón de guardados, pero y a eso vamos en el siguiente segmento de esta entrevista, ¿no? ¿A qué me refiero yo con basta de contenido de valor? Entonces ya lo ampliaré más.
Pero sí, por ejemplo, te pongo el caso de Seque Novarino, un creador muy conocido, ¿no?, de Argentina, que Sí, es uno de mis referentes. Hablaba con él en privado, decía, Seque, pero a veces tienes que dejarse tan cuadriculado, ponerle un poco de humor. Entonces empezó a hacer así, sí, empezó a de vez en cuando hacer algo y le pone, digamos, una chispa a ese contenido para que sea agradable, que emocione, que despierte alguna emoción. Bueno, espero por acá poder tener a Seque próximamente. Sí, es un Sí, crack. yo también lo sigo, es un referente también de Instagram y he visto, ¿verdad?, que hay carruseles donde le pone esa sal y esa pimienta, sí, 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 sí lo he notado. Últimamente sí, le ha cogido como le ha cogido la vuelta en ese punto. Sí. Entonces, no hay que ser tampoco un payaso, porque se confunde a veces contenido de entretenimiento con hacer payasadas o hacer bloqueras, ¿no? Uno puede, un profesor de matemáticas puede entretener mientras enseña, ¿sí? Solo que tiene que buscar la forma, y una de las formas, y se me pasaba esto también, si en mi público objetivo le gustan los memes, pues bien, pero digamos que a veces no les gusta, entonces si no les gusta, pues no les voy a dar algo que a ellos no les gusta. Excelente. Bueno, aquí te quería decir, ¿qué estabas pensando cuando publicaste ese post de basta de contenido de valor? El post más, como que el más controversial que he visto en tu perfil. Sí, bueno, justamente fue un día, como tú mencionas, que estaba scrolleando y todos decían lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo decía, no, ya, estoy aburrido de estos posts de 20 webs para no sé qué, 10 herramientas para tal cosa. O sea, sí, son guardables, son útiles, pero no tienen alma, no tienen personalidad, no tienen eso que te decía ahorita, esa chispa. Entonces, eso fue lo que me inspiró, digamos, me motivó a crear ese post, que no pensé que iba a tener tantas réplicas, tantas voces, yo incluso pensé, dije, este post va a estar me va hasta alejar seguidores, ¿no? Y puede ser que alguno por ahí que se haya ido, ¿no? Pero fue sorprendente cómo algunas cuentas que curan contenido, como Design Master o Dojo Creativo, lo replicaron y en los comentarios las personas decían que se sentían identificadas con eso. Entonces, yo me puse en el lugar de un usuario, siempre hago eso. O sea, y todos los creadores de contenido vamos a hacer eso. Debemos entender que además de creadores, también Instagram en el universo de Instagram, en ese hábitat, también hay consumidores de contenido, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarnos de ello. A veces uno crea contenido y no piensa en qué quiere ver la persona o qué es lo que ya le aburre, no quiere ver más en Instagram, ¿sí? Entonces, y hay un problema aquí con esto, Elba, y es que esos contenidos sorprendentemente tienen un alcance brutal y atraen muchos seguidores y mucho, porque pues, a la gente les gusta esas cosas que le hagan la vida más fácil, todas unas herramientas que le ayuden en su trabajo, pasos para mejorar su productividad, cosas así, ¿no? Pero entonces, no digo que no se haga, no digo que esté mal y que eso sea, pero sí buscarle la vuelta de presentarlo de una manera diferente, ¿no? Que sí se puede. Sí, exacto. Y por ejemplo, en ese caso de las herramientas, si vas a hacer un listado de herramientas, podemos nosotros como que, bueno, con de esta herramienta me gustó esta opción, o de esta herramienta me parece que puedes eliminar el fondo más rápido, o sea, como que ponerle un plus y no simplemente hacer como un listado Exacto, o de sea, herramientas. explicar para qué me sirve, ¿sí? Por ejemplo, para qué me sirve una página de imágenes, ¿sí? Entonces, hay personas que no tienen claro que, por ejemplo, se ve poco profesional y hasta vergonzoso subir una imagen con marca de agua. Entonces,
creo que tú hiciste un post hace poco sobre eso, ¿no? Sí, sí, sobre eso. Bueno, me Sí. gustó ese enfoque, o sea, es diferente. Presentaste opciones de webs donde se descargan imágenes, pero mencionaste por qué. Entonces, por ejemplo, estas herramientas, ¿para qué son? ¿En qué te van a ayudar? Entonces, ya ese es otro plus. No simplemente poner ahí un plan Excel y las mismas. Exacto. Si ya uno se las conoce. Claro, claro, tienes razón. Y me has puesto como a pensar también en los próximos posts donde vaya a listar herramientas, hacerlo de esa manera, de no uses marca de agua, bueno, ¿por qué razón tienes estas opciones? Y hacer ya presentar un listado, pero como dices, con un elemento diferenciador. Aquí preguntan, ¿es cierto que el algoritmo de Instagram cambió y ahora es más visible publicar videos? Bueno, el algoritmo de Instagram en realidad cambia todos los días con cada comportamiento del usuario, ¿sí? El mío, el tuyo, el de todos. Entonces, todos los días el algoritmo, a cada instante, minuto, segundo, se va adaptando al comportamiento de las masas, ¿no? No es que de pronto el algoritmo 2022 o el algoritmo 2021, ¿no? Eso no, esos son gurús que intentan, digamos, engañar a la gente, pero en realidad no es como en Google, que sí hay, por ejemplo, hace unos meses salió un nuevo algoritmo para Google, ¿sí? Pero el Ok, algoritmo de para el Instagram, posicionamiento de blogs. sí, Ah, tendré que leer exacto, sobre eso, ¿no? sí. Y en el caso de Instagram, pues igual tampoco es un solo algoritmo. Hace unos meses dijeron que eran tres, uno para Story, uno para Reels y otro para el Feed. Eh, pero el algoritmo cambia constantemente. Lo que pasa con los videos es lo siguiente. Instagram está perdiendo una pelea con TikTok y por palera, o sea, por goleada, están perdiendo el partido. Entonces, quiere impulsar su formato estrella que son los Reels, ¿sí? Y el video. Ahorita, hace poco, ayer leí que ya van a implementar lo de la pantalla completa para que se parezca a TikTok ya totalmente. Entonces, quieren impulsar eso. Por eso, si tú haces videos, haces Reels, es probable que de cierta manera el algoritmo promueva más eso. Pero nada de eso funciona si el contenido es malo. O sea, si el contenido es malo, si el reel es malo, no, y no me refiero solo a mala calidad, sino malo en la esencia de lo que vas a brindar, pues ni si el algoritmo quiere ayudar, o sea, ni si usas audios en tendencia. Y también, como dices, nada, eso funciona si a tu audiencia no le gustan los videos. En mi caso me Claro, pasaba exacto. en mi caso me pasaba hace 6 meses que no le gustaban los videos, o sea, eran como grandes consumidores de carruseles. Entonces, por más que yo colocaba un video, a ellos les gustaba su carrusel, carrusel, carrusel. Ahora hay un video que tuvo mucho alcance y trajo gente nueva que le gustan los videos. Entonces, me gustó esa respuesta que dices que sí, hay algoritmos, obviamente tiene una base, el algoritmo de cómo exponerle a la gente el contenido o algo, pero todo va a depender del comportamiento de tu audiencia. Si a Claro. ellos no les gustan los carruseles, no van a ver los carruseles y si les gusta, o sea, todo va a depender del comportamiento. Aquí te saluda nuestra conductora también de La Grilla, Yelexi Mendoza. Y Saludos a Alexi, ella, un este gusto, programa y saludos. Ahorita saludos, gracias hace por poco subí acompañarnos. un post también que se replicó en otra cuenta en el Dojo Creativo y hablaba sobre cómo engañar al algoritmo, ¿sí? Ok. Porque ahora la moda es hacer videos de un segundo que parezca un single post, pero al hacer un video de un segundo, entonces se repite y se repite, se ve Yo lo constantemente. hago. Yo también. Y el algoritmo lo promociona. Yo lo hago, pero a mí no me ha funcionado con un alcance como el tuyo, ¿sí? Entonces, que a algunos les ha funcionado, sí, es cierto. Pero entonces el asunto es, como yo explicaba allí, eh, funciona si el contenido es de alto valor, de altísimo valor, ¿sí? Entonces, el meollo no está, digamos, en el algoritmo en sí, sino en pensar en la gente. Entonces, por eso ahí, en una de las slides decía, no crear contenido para algoritmos, sino para personas.
Entonces no pensemos en algoritmos, en tratar de hackear y entender, porque eso ni los mismos programadores de Instagram entienden completamente cómo está funcionando el algoritmo. Entonces, el algoritmo cambia y la forma en el mundo digital, la forma en que uno consume contenido cambian. O sea, eso es una constante evolución, pero las necesidades del ser humano, sus problemas y sus deseos, sus metas, sobre todo, siempre han sido las mismas a lo largo de los siglos y seguirán siendo las mismas. Entonces, si uno se enfoca en eso, su contenido va a ser de alto valor hoy y dentro de 10 años, porque está apuntando a las mismas necesidades. Excelente. Aquí te saluda Mendis Francesca desde Hola, Venezuela. Mendis. Hola Mendy, gracias por acompañarnos. Aquí, bueno, excelente. Podríamos resumir que antes de entender el algoritmo de Instagram, entendamos las necesidades. Tenemos que entender las necesidades de tu comunidad. Claro. Aquí quiero hacerte una pregunta. Un consejo que le das o que dabas a los creadores de contenido que ahora dices que no. O sea, un consejo que antes dabas y ahora dices no. Eh, Dedicar muchas horas a interactuar con otras cuentas. Era un consejo, incluso hasta hice varios posts sobre eso, ¿no? La importancia de dedicar horas a interactuar. Por ejemplo, y algunos todavía lo aconsejan, debes interactuar una hora antes de postear, una hora después, pero después que el negocio escala, cada vez va quedándose con menos tiempo y aparte de eso se da cuenta de que en realidad es muy poco lo que influye en nuestro crecimiento en Instagram. O sea, salir e interactuar, incluso sin ser genuino, entonces uno va a interactuar, ay, qué buenas herramientas, lo voy a guardar y ni siquiera lo guarda en Luce, no lo guarda. Entonces, eso es, digamos, perder el tiempo que se puede dedicar en crear contenido, enfocarse en la estrategia de contenido. Entonces, no estoy diciendo que no se interactúe, pero debe ser de forma estratégica, ¿sí? A mí un comentario en la cuenta de Gaby Castellano me trajo una cliente, entonces no estoy diciendo que no se puede interactuar, pero hay que ser estratégico. ¿Con quién interactúa uno? ¿Cómo lo hace? Y sobre todo que sea de una forma genuina. Por ejemplo, yo los posts de la profe los leo completos y hasta la descripción. Si no lo leo, no lo puedo comentar o no lo comento porque no estaría siendo sincero. Y así hago con Claro, todo. claro. O sea, en esta semana voy a lanzar una publicación sobre eso. ¿Cuánto se demora uno haciendo un contenido? ¿Cuánto se demora la persona en leerlo? Y algunos ni siquiera lo leen, sino like o lo ignoran y para adelante. Entonces, también es como ponerse en el lugar de los creadores que dedican tiempo, esfuerzo. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer en correspondencia, porque lo que nos están dando es gratis, es leerlo completo. Entonces, no gasten tantas horas en interacción con otras cuentas que no le va a reportar beneficio o muy poco beneficio y dedíquenlo más bien a la estrategia de contenido. Excelente, me has dado una idea para crear un próximo, un próximo post. También opino lo mismo y cuando las cuentas escalan también muchas veces no te dan ni chance de responder los mismos comentarios. O sea, yo tengo como un horario donde me pongo a responder, o sea, cuando no estoy haciendo alguna actividad, me pongo a responder los comentarios, Exacto. pero muchas veces tengo como límites, pues bueno, voy a responder 15 minutos nada más Uh-huh. porque tal cual como dices, cuando el negocio o cuando tu marca escala, tienes que estar haciendo otras cosas, o sea, tienes que estar pendiente si la página se actualiza, si eres todo, o sea, si no tienes como un equipo grande, tienes que estar pendiente de las actualizaciones de WordPress, a ver, la escuela, Exacto. o también ¿en qué otra plataforma puedo estar? Yo no soy partícipe de ser como omnicanal y estar en todos los canales. Me parece que eso es Uh-huh. como el multitasking que al final no Ajá. terminas estando en ninguno. Pero sí tenemos que tener como una red social secundaria. ¿Ok? Entonces, como dices, no da chance de estar interactuando, sino de manera No le genuina. alcanza a uno la vida. ¿Te gustó el post? Como en tu caso de Gaby Castellano, comentaste, fue un buen comentario, entonces también coincido con ese consejo.
Hay otros creadores que, por ejemplo, he visto que se quedan por años solamente en Instagram. Entonces es importante por lo menos Sí. tener un segundo canal. Bueno, voy a colocar unos tutoriales en YouTube o quiero hacer un podcast. Entonces, si viven interactuando todo el día, créeme que hasta ahí quedó, tal cual como lo dijiste. Se funden, se queman. Se, se queman. Bueno, profe, gracias por la compañía. Quiero que nos digas acá Gusto. tres enseñanzas, dame un segundo acá, tres enseñanzas en el proceso de crear contenido. O sea, dime cuáles han sido esos tres aprendizajes que crear contenido te ha traído a tu vida, a tu rutina cotidiana y sí, a tu vida en general. Voy a Muy buena anotar, disculpa. pregunta. Sí, Disculpa, aquí tienes una pregunta, déjame copiarla por acá vale. antes de que se me pierda. Pero en sí es esa, ¿cuáles han sido esos tres aprendizajes de crear contenido que puedes replicar en tu vida? Bueno, una, y es que cuando uno se queda sin ideas, el famoso bloqueo creativo, se queda sin ideas de contenido, lo que tiene que hacer es vivir la vida, abrir los ojos y vivir, porque es que la vida está llena de ideas y todo es contenido. Todo es contenido. Por ejemplo, una taza de café te puede dar ideas de contenido. Y te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, tú eres nutricionista, trabajas en el nicho de la nutrición, entonces una taza de café podría darte ideas como 5 beneficios de tomar café, por ejemplo. O yo trabajo en el área del fitness, del entrenamiento, del acondicionamiento físico, entonces, ¿cómo me podría dar idea una taza de café? ¿Está bien tomar café antes de hacer ejercicio o es mejor después de hacer ejercicio? Entonces mira cómo una simple taza de café le va dando ideas. Entonces hay que a veces desconectarse un poco del celular y vivir la vida porque todo es contenido. Y otra enseñanza, y yo creo que la más grande es la paciencia. Paciencia. En esto de crear contenido, en el marketing de contenido se requiere mucha paciencia porque los resultados no son a corto plazo. O sea, el hecho de que haya personas que hayan tenido un crecimiento exponencial en poco tiempo no es la regla, es la excepción. La regla, la mayoría de las personas, la mayoría de los creadores de contenido van creciendo a paso lento y de repente hay un momento que yo le llamo momento wow, en que explota y crece y otra vez se estanca y de pronto otra vez vuelve y sube y así. Entonces hay que tener mucha paciencia y otra enseñanza, son tres, ¿cierto? La Sí. más importante es dejar a un lado el egoísmo, el egocentrismo. En el marketing de contenidos, no importa lo que yo cree, lo que yo piense, lo que a mí me guste, sino lo que le gusta a mi audiencia. Lógicamente, tenemos que encontrar el equilibrio en que eso que le gusta a la audiencia, a uno le gusta crearlo, ¿sí? Pero sí tiene uno que disfrutar del proceso. Pero no se trata de mí, sino de ellos, o sea, de los clientes, de los usuarios. Excelente, excelente. Entre esas rescato que la paciencia es también vital, vital. Sí, Muchas personas me dicen que, bueno, pero es que a ese post le fue muy bien, pero es que no, le fue muy bien 2 años después. O sea, sí, es cuestión de saber esperar y como dices, hay momentos donde las plataformas te van a impulsar, hay momentos que bajan, hay momentos que te vuelven a impulsar y es natural, así funciona. Entonces la sí. paciencia es como que primordial. Me dijiste hace poco que hiciste un comentario en la cuenta de Gaby y eso te atrajo a un cliente, o sea, te regaló un cliente. Entonces, cuéntame cómo trabajas, qué servicios tienes, o tienes cursos, o das asesoría, mentorías uno a uno para las personas que estén conectadas acá también. Sí. Asesoría uno a uno, consultoría. Ahorita estoy reestructurando mi taller que ya estuvo en la versión 3.0, o sea, llevo Ok, 3 talleres, pero digamos que lo voy a dividir en cuatro, entonces van a ser 4 talleres y estoy en proceso de eso. En el momento también tengo soy
soy cofundador de una agencia de marketing, estamos empezando con ese proyecto, estamos trabajando ya con 2 clientes, entonces por eso me ha costado trabajo mantener todo en línea y organizado. Pero sí, básicamente son las asesorías, consultorías, community manager, sí, aunque espero dentro de poco no hacerlo. ¿Por qué? Porque demanda muchísimo trabajo y hay formas más que consumen menos trabajo y pueden traer la misma rentabilidad. Entonces, mientras Excelente. yo organizo acá estas formas, que son los talleres, los infoproductos, entonces acepto trabajos también de community manager. Ok, excelente. Aquí Mendis dice el tema de las historias, si realmente agiliza la visualización de nuestro contenido. No, y de hecho, antes, o sea, están recomendando subir el post a la historia, pero yo todavía lo hago a veces se me olvida y digamos, por inercia lo comparto, pero se está trabajando en eso, en que las historias sean de contenido auténtico y no, digamos, repost. Entonces, al contrario, el repost baja el alcance. Y ayer hice la prueba y lo hice intencionalmente para yo explicarlo después. O sea, yo primero pruebo y experimento y después de un tiempo explico un post. Entonces, hice una historia sencillita, solamente cogí una plantilla y escribí un texto de la misma Instagram. O sea, escribí solo un texto y la compartí y esa historia tuvo un montón de visualizaciones. Algo sencillo. ¿Pero por qué? Porque todo fue nativo de Instagram, ¿sí? Entonces Instagram premia mucho el contenido nativo propio de la plataforma. Entonces, se está trabajando mucho en evitar reposteos. Entonces, las historias no son para tener alcance, sino para, eh, tener conexión con la audiencia, aumentar el nivel de compromiso de la marca con la audiencia. Ese es el objetivo de la historia. No sé si te ha pasado que cuando subes una foto, por ejemplo, tomándote un café o ¿Mm? colocando un texto dirigido a tu audiencia, tiene más visualizaciones incluso que hasta un Video. repost. Uh-huh. Sí, incluso Sí. hasta los videos, hasta las imágenes estáticas tienen más visualizaciones que un video. Entonces, usen mucho las imágenes estáticas porque, digamos que uno está de afán en Instagram y si el video es muy largo o no es entretenido al principio, la persona va a pasar a la siguiente. Entonces, si pasa a la siguiente sin terminar de ver el video, eso le indica al algoritmo que el video Relevante. no es relevante, ¿sí? Relevante. Ujú. Exacto, que no está reteniendo la atención. Que la clave de todo esto es la retención. Si el algoritmo ve que tú ayudas a retener a la audiencia en la plataforma, te premia. ¿No? Que el contenido de la profe me ayuda porque eso es finalmente lo que ellos quieren, que uno esté ahí, no salga, no tenga vida, sino que esté allí todo el Y hay día. que tener vida. Y ahí una vida muy bonita fuera de Instagram. Aquí Alex, dejamos tus redes sociales para que te sigan. Ay, Arroba muchas en Alex, gracias. arroba Alex Creativo Piso. ¿Tienes Guión otras bajo. plataformas donde te puedan seguir o alguna página o...? En Ok. TikTok también, como Alex Creativo. Y, y en Twitter, pero Twitter sí no lo uso mucho, no soy muy activo. También Alex Ok. Creativo. Ok, perfecto. Bueno, aquí para cerrar, pregunta cómo hacer que mi marca en Instagram crezca y se posicione. ¿Cómo hacer que mi marca en Instagram crezca y se posicione? Bueno, primero hay que posicionarlo para después crecer. Porque muchas veces uno quiere aprender a correr sin saber caminar. Entonces, ¿cómo va a crecer? El crecimiento se da por, digamos, la referencia, ¿sí? Entonces Ok. yo veo una cuenta que me atrae, me llama la atención, entonces la replico, ¿sí? Entonces primero hay que hacer el trabajo de posicionamiento y ese trabajo de posicionamiento es un trabajo de mucha constancia. O sea, no es que digamos, esta escuela salió hoy, empezó a postear y ya el mes ya es ampliamente reconocida, ¿no? Entonces es un trabajo de constancia, de mucho aportar valor, aportar mucho valor, mucha relevancia
a las personas, a los usuarios, sin guardarse nada. O sea, siempre la marca debe brindar lo mejor. Entonces, lógicamente, eso va a hacer que la gente replique. Ay, mira, este contenido que está ofreciendo Elba, o este contenido que está ofreciendo Mendy, y lo comparte, y así se va posicionando. Y lógicamente eso trae crecimiento. Excelente. Y bueno, apoyarse también en las promociones, que muchos... Yo siempre recomiendo también que se apalanquen con una promoción, así inviertan lo mínimo Claro, para que... y es que la publicidad tampoco hay que demonizarla. De hecho, yo a muchos clientes les digo, no, con contenido orgánico no va a crecer solamente, tienen que pagar publicidad. Si yo tengo una cafetería aquí en Cartagena, Colombia, en el barrio este de donde yo vivo, y hago un Instagram, hago un contenido orgánico que lo ve Elba allá en Perú, bueno, digamos Elba cuando decida venir a Cartagena a ir a la cafetería, pero, o sea, ¿qué posibilidad hay de que alguien de España venga acá? No, lógicamente hay que segmentar muy bien el público al que me quiero dirigir, y eso solamente se hace de manera bien, digamos, no perfecta, pero sí casi perfecta, a través de los anuncios de Facebook, porque ellos tienen una base de datos inmensa que, o sea, saben todo sobre uno, entonces la segmentación es casi perfecta. Excelente, excelente. Bueno, profe, gracias por tu compañía, gracias por aportar, por haber aportado tanto en este programa, gracias a los que se conectaron también y nos acompañaron. Bueno, seguimos en contacto en redes sociales y demás de parte de Mariana, que es la productora de este programa, y yo te damos las gracias No, por tu tiempo y por aportar, seguir aportando también en otros canales también, que es lo gracias que por la hablábamos. invitación. Para mí ha sido un gusto, un placer, y me encanta mucho hablar de esto, o sea, lo que me apasiona. Entonces, para mí es un placer. Muchas gracias. Y Bueno, muchas gracias a gracias, todos los que se Alex. conectaron. Síganlo en redes sociales, en Instagram y en TikTok. La buena. Nos vemos en la próxima promoción, en la próxima transmisión que va a ser el martes 19 de julio. Aquí los esperamos y bueno, gracias por la compañía. Chao. Chao.